Amados hermanos, amadas hermanas, que Dios los bendiga grandemente en este día. Recordemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, 35 y 36 nos dice: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día se refiere con el día del arrebatamiento, el día de la venida del Señor. El Señor nos exhorta a prepararnos, a guardar nuestros cuerpos, porque el día del arrebatamiento está cerca. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, como un lazo. El libro de Corintios nos dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo, en un momento ocurrirá el arrebatamiento. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué importante entender que el Señor nos dice: estate atento, orá, prepárate, porque vengo pronto, porque vengo en cualquier momento. Uno no sabe ni el día ni la hora, solo el Señor que está en el cielo lo sabe, pero un hijo de Dios tiene que esperar ese momento, tiene que aguardarlo y esperarlo reservadamente en su palabra. La palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que este versículo lo estuvimos describiendo un poco en la parte número 1, nos dice lo siguiente: El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que quedamos, los que hayamos vivido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Ahora bien, acá la palabra nos nombra a dos tipos de personas: aquellos que han muerto con Cristo y aquellos que participarán en el arrebatamiento. Qué importante es entender e ir al libro de Daniel, del profeta Daniel, porque el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos dice algo maravilloso. Y habla un poquito acerca del arrebatamiento, porque dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando el arrebatamiento ocurra, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, pero en ese trayecto seremos transformados, que más adelante vamos a hablar acerca de este tema. Por lo tanto, la persona que está muerta en Cristo, que murió, su cuerpo fue enterrado en un cementerio, pero que su alma se fue al cielo, también sufrirá una transformación. Porque cuando el Señor venga a buscarnos y las puertas de los cielos se abran para que nosotros pasamos, no entraremos con este cuerpo que envejece, que muere, sino con cuerpos eternos, con cuerpos glorificados, con cuerpos celestiales. Ahora bien, ¿qué pasa con la persona? Un día escuché un predicador que resume lo que voy a contar ahora de una manera muy sencilla. Un cristiano nace 2 veces y muere solo una. En cambio, un inconverso nace una vez y muere 2 veces. Ahora quiero explicar este suceso. El cristiano nace una vez de su mamá, cuando es bebé. La segunda vez que nace es cuando acepta a Cristo en su corazón. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Y nos dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia, nos restaura y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero hasta la venida del Señor uno tiene que permanecer, como dice el libro de Lucas: velad y orad en todo tiempo de ser tenidos por dignos. En ese trayecto, desde el momento que uno acepta a Cristo, uno empieza a vivir una nueva vida en Él, en contra de los deseos de este mundo. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3, nos dice: Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué una persona que no acepta a Cristo en su corazón no participará en el arrebatamiento? O si se muere, su cuerpo va a condenación.
su vida está condenada. Porque el Señor, como leímos recién, nos dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo y vivir una vida en Cristo. Y acá nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no acepta a Cristo, el que no lo reconoce, el que no le pide perdón, el que no tiene en su vida al Señor Jesús como el Señor de su vida y como Rey de sus caminos, no puede ver el reino de Dios directamente. San Juan, capítulo 3, versículo 5, un poquito más arriba, nos dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua, ¿qué significa esto? Nos habla del bautismo en agua. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, va a una iglesia cristiana evangélica, en el cual uno de los primeros pasos de un cristiano es el bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? Te sumergen en el agua y tu vieja vida, tus viejos hábitos, tus antiguas costumbres quedan en el agua. Pero la nueva criatura nace al salir del agua. Es un testimonio que uno da y dice: yo ahora soy cristiano, yo ahora nací de vuelta. Y del Espíritu, ¿qué significa esto? Que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, pide perdón por sus pecados, y como dije recién, su nombre es escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en uno. Jesús, en un momento cuando habló con los discípulos, les dijo: yo me voy a ir en cualquier momento, pero mandaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en nuestros corazones, comienza a morar en nuestras vidas. Por lo tanto, una persona pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, y voy a terminar con 1 de Pedro 1.23 también. Quiero que me acompañen a 1 de Pedro 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. La importancia del segundo nacimiento de un cristiano. La importancia del segundo nacimiento. Y un cristiano, cuando muere, lo hace una sola vez, porque muere y su alma se va al cielo si es que no participa en el arrebatamiento. Ahora bien, ¿por qué un inconverso, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, nace solamente una vez y muere 2 veces? Nace cuando nace de su mamá, como todo el mundo. Ahora bien, cuando muere, la persona sin Cristo se va para el infierno, como lo dice la palabra de Dios, se va a condenación. La palabra de Dios es clara en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, hay una muerte segunda, entonces, y quiero que veamos eso en este momento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. 21:8 nos dice así: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando una persona muere sin Cristo, su alma se va para el infierno. Ahora bien, ¿por qué hay una muerte segunda? Esa es la primera muerte. La muerte segunda, ¿cuándo ocurre? Cuando la persona que está en el infierno va a salir un día solamente de ahí, en el cual será llevada ante el gran trono blanco, ante el juicio, ante Dios, en el cual nos habla el libro de Apocalipsis. Está acá nomás, Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, para que lo busquen y para que lo lean. La persona que está en el infierno sale del infierno una sola vez para ser llevada ante el juicio, ante el gran trono blanco, el juicio ante Dios, para rendir cuenta de todo lo que hizo a lo largo de su vida y por qué le dio la espalda a Dios. Ahora bien, la Biblia dice que en ese momento la persona
una vez que sea juzgada, porque Dios es un Dios justo que juzga justamente, será arrojada al lago de fuego, que es la muerte segunda. El libro de Apocalipsis 20:14, ahí nomás, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Apocalipsis 2:11, al principio, que nos dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cristiano que muere en Cristo ya está, va a estar en la eternidad con el Señor, va a reinar los 1000 años en la tierra, está en otra. No participará de la muerte segunda, que es condenación en el lago de fuego eterno. Judas 1:12. Judas 1:12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. Una vez llevado al infierno y otra vez arrojado al lago de fuego eterno. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Es decir, que si nosotros morimos en Cristo o somos resucitados, no tenemos nada que ver con la segunda muerte. Eso es solamente castigo y preparación para las personas condenadas, aquellos que le han dado la espalda al Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice algo maravilloso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto a buscarnos y es necesario estar listos y estar preparados. Para concluir, amado hermano, amada hermana, quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Y acá vamos a tocar un poco el tema del cuerpo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Recuerden lo que dije en el libro de Daniel. No todos dormiremos. Aquel que murió en Cristo está durmiendo, esperando ser transformado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará tras la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados con un cuerpo para entrar al cielo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para así estar siempre con el Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Amados hermanos, versículo 58 para ir terminando. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no lo es. Amados, si en este momento estás alejado del Señor, si no lo conoces, invítalo a tu corazón, volvete al Señor, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Pronto sucederá el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en menos de un segundo, y estaremos siempre con el Señor. Nos vemos en el próximo video del arrebatamiento, parte 3, para seguir desarrollando estos temas maravillosos. Que Dios te bendiga grandemente, amado hermano.